Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Para nosotros es muy importante contar con su presencia, ya por estos momentos que estamos pasando por el COVID-19 hay muchas personas que no salen y pues valoramos ese esfuerzo por llegar hasta aquí. En la tarde de hoy mi compañera y yo, nosotras somos estudiantes de la Universidad Antonio Nariño del programa de Psicología, vamos a intervenirle el duelo. Ya, es un tema que poco se habla, pero es muy importante tener ese conocimiento para afrontarlo, ya que ese proceso es de vital importancia. Todos pasamos por ese momento, todos. Nadie está exento de pasar por ese momento, entonces es importante de que nosotros tengamos ese conocimiento de cómo se vive, por qué es importante, por qué se debe pasar por ese proceso y pues queremos que ustedes hoy se vayan con un conocimiento bastante amplio. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pueden alzar la mano y con mucho gusto nosotros abordaremos aquellas inquietudes que ustedes tengan. Bueno, muchas veces nos preguntamos qué es el duelo, pero antes de iniciar, qué es el duelo, ese proceso, como yo lo había mencionado anteriormente, es normal, todos pasamos por ello, es un proceso adaptativo al que nosotros nos enfrentamos, ¿cierto? Ese proceso, cabe resaltar de que no simplemente es cuando fallece un ser querido, ya, simplemente también se da cuando perdemos un trabajo, cuando perdemos alguna herramienta que es de valor para nosotros, cuando tenemos alguna ruptura amorosa, y así también cuando perdemos algún ser querido, algún animal, cualquier ser vivo, cualquier cosa que tengamos en nuestro entorno. Bueno, muy buenas tardes, agradeciéndoles a todos por su asistencia y su tiempo. Hoy, como decía mi compañera anteriormente, vamos a hablarles del duelo, pero enfocado en el modelo sistémico y particularmente en el modelo estructural de Salvador Minuchin. Creo que es un tema que nos atañe a todos y que en estos tiempos de pandemia han sido muchas personas y muchas familias tocadas por este proceso tan difícil. Quiero hablar un poco del modelo para que entiendan la importancia de por qué es importante una buena estructura familiar al momento de pasar por este proceso. ¿Por qué? Porque en muchas escuelas, muchos modelos se han esforzado por explicar o por dar unas recomendaciones al momento de pasar por este proceso. Para el modelo estructural, bajo el modelo sistémico familiar, se da la familia como un sistema. Les recuerdo también que, como dijo anteriormente mi compañera, el duelo no solamente cuando perdemos un ser querido o alguien importante para nosotros, sino también cuando tenemos algún vínculo sobre la pérdida de un trabajo, de una ruptura amorosa, pero en este seminario nos vamos a enfocar en la pérdida de un ser querido desde el sistema familiar. Entonces, para Salvador Minuchin, ve a la familia como un sistema compuesto por una estructura. La estructura es muy importante, ¿por qué? Porque es la que hace funcionar o la que hace la que organiza todas las interrelaciones dentro del grupo familiar. Esta estructura tiene unos elementos muy importantes, como lo ven en el mapa conceptual, las cuales son los límites, los alineamientos y la jerarquía. Cuando hablamos de límites, nos referimos a cómo, a proteger los subsistemas dentro del sistema familiar. ¿Cuáles son esos subsistemas? Ustedes se preguntarán. Está el subsistema conyugal, que es el conformado por el padre y la madre, el subsistema parental, que es el conformado por el padre y los hijos, el subsistema fraternal, que son los de los hermanos. Entonces, ¿qué es lo que hace este límite? Que se mantenga como esa intimidad dentro de los límites y que se cumplan esos roles. Entonces, si hablamos de jerarquía, entonces esos roles del padre y la madre, pues es como la cabeza, o es el que tiene el poder y la autoridad, hace que se cumplan esas normas y que se maneje un buen funcionamiento familiar. Dentro de esos límites encontramos los límites difusos, los límites rígidos y los límites claros. Estos como que fluctúan de un polo a otro. ¿Cuáles son esos polos? Las familias aglutinadas, las familias desligadas y las familias funcionales. Cuando hablamos de los límites difusos, ahí es donde se encuentran las familias aglutinadas. ¿Por qué son familias aglutinadas? Porque tienen poco sentido de pertenencia con la familia, no se toleran las emociones negativas por las que pasa
en algún proceso de ciclo vital, como el nacimiento de un hijo, o en este caso el duelo, la pérdida de un familiar. Y cuando llega una etapa de cambio, entonces ellos adoptan ese cambio de manera rígida o de manera intensa. Dentro del límite encontramos las familias, encontramos a las familias desligadas, esas familias que tampoco tienen sentido de pertenencia dentro del grupo familiar, que de pronto no adoptan los cambios o no toleran los cambios. Y por último tenemos límites claros, que esas son propias de las familias funcionales, aquellas que tienen una buena funcionalidad, aquellos que se adaptan al cambio y que manejan un buen patrón comunicacional dentro de la estructura familiar. Entonces esos límites, como le dije, hacen que protejan y que cada persona cumpla un rol dentro de la estructura. Aquí es cuando vemos también una parte importante de la estructura son los alineamientos también, porque pueden existir ciertas alianzas. Vamos a suponer el subsistema fraternal con el subsistema conyugal, existen ciertas alianzas para como quitarles ese poder de pronto al padre o a la madre, o cambiar esas normas que están dentro del sistema familiar. Y por último, la jerarquía. Cabe resaltar que la jerarquía, muchas personas o muchas familias, hay un poder porque es el padre o la madre, pero no hay una autoridad, no hay alguien que diga esto va así, las normas van así y se deben cumplir de cierta manera. Entonces, por eso es muy importante la estructura, porque vamos a suponer que pasamos por un proceso de duelo. Y manejamos una estructura donde los límites son rígidos, donde no aceptamos el cambio, porque cuando ya existe una estructura y muere esa persona que manejaba de pronto un poder dentro de la familia o mantenía la estabilidad y el equilibrio familiar, ese equilibrio y esa estructura que tenía esa familia en ese momento desaparece. ¿Por qué? Porque la función que cumplía el padre, de pronto la función que cumplía el hijo mayor, ya no va a estar esa persona, y va a hacer que la estructura o el equilibrio que manejaban hasta ahí desaparece y va a ser mucho más difícil adaptarse a esa nueva etapa donde ya no va a estar esa persona. O puede haber también un duelo adaptativo donde existen unos límites claros y donde esa familia se puede adaptar un poco más y no idealiza a esa persona que ya no está. Por eso es muy importante la estructura familiar dentro del duelo para poder tener un proceso adaptativo dentro del sistema familiar. Y creo que también es muy importante tener un factor de apoyo. Creo que aquellas personas que creemos en Dios, que somos muy espirituales, creo que es uno de los factores de apoyo más importantes, porque Dios es el eje principal de toda nuestra vida, obviamente también como orientador que nos ayude a pasar por todo este proceso de manera más satisfactoria. Ok. Pues antes de hacernos esta pregunta, también nos podemos preguntar, ¿es normal que nosotros pasemos por un proceso de duelo? ¿Qué creen ustedes? ¿Que es normal? ¿Sí? ¿Cierto que sí? Sí, es normal. ¿Por qué es normal pasar por ese proceso? Porque si nosotros pasamos por ese proceso, nos vamos a equilibrar. Porque en ese momento nosotros estamos desequilibrados, ¿cierto? Porque no nos vamos a adaptar o es difícil. Porque ya que nosotros nos enseñan o nos orientan de qué es la vida, ¿cierto? Pero tampoco no nos llevan a ese proceso de que está la muerte y todos vamos a pasar por ese momento. Ya, cierto que hay algunos padres de que quieren, o sea, que los hijos, o sea, que los entierren a ellos, más no los padres enterrar a los hijos. Entonces ese proceso es muy fuerte, es un proceso bastante doloroso, pero con la ayuda de un profesional, porque hay algunas personas que tienen, ¿cómo les digo? Hay algunas personas que no cumplieron su rol como debía hacerse, entonces es muy fuerte ese proceso para ellos. Pero ¿nosotros los seres humanos estamos preparados para afrontar el duelo? ¿Qué piensan ustedes de eso? No estamos preparados, ¿verdad? No estamos preparados porque ya que es un momento duro, es un momento donde nuestras emociones salen a la luz en ese momento, es un momento donde vamos a negar. Ya, nosotros para pasar el duelo, para pasar ese proceso, pasamos por unas etapas. Y la primera etapa de ella es la negación, no la aceptamos en ese momento.
pero eso hace parte del proceso, es normal de que nosotros pasemos por ese momento. Acerca de lo que estaba hablando mi compañera, de que son los sistemas familiares, hay unas condiciones, ¿verdad? La comunicación, todo acto es comunicación, todo acto es comunicación. En medio de esas comunicaciones están lo que son las habilidades de comunicación al interior de la familia, la importancia del desaparecido, de los canales en la comunicación familiar, de la circunstancia de la muerte. Cuando decimos de la importancia de la desaparición en los canales familiar, es el rol que tenía esa persona, ¿ya? El rol que tenía esa persona cuando falleció. Entonces, para poder reorganizarse, para que haya una organización nuevamente, entonces tiene que haber ese proceso de comunicación con la familia, ¿cierto? Y de las circunstancias de la muerte. Cabe resaltar de que no es lo mismo de que fallezca un adulto mayor, por decir un adulto de 80 años, a que muera un niño, un adolescente, un adulto joven. No es lo mismo, ¿cierto? El proceso doloroso es más fuerte. No quiere decir de que cuando fallece un adulto de 80 años, no quiere decir que no duela. Sí duele, pero duele mucho más cuando fallece algún niño, un adulto menor. Cuando hablamos de las funciones del sistema, dice, las reglas que sean necesarias para modificar de acuerdo al papel del ausente, como lo había mencionado anteriormente, el rol que tenía esa persona que falleció, cómo se van a organizar cómo se va a organizar la familia, cómo es su proceso al estar sin esa persona, porque como no están adaptados, no estamos adaptados a ese momento que estamos pasando, entonces es un golpe bastante fuerte en ese momento. La brusquedad de la muerte. Muchas veces nosotros vivimos lo que es un duelo anticipado. ¿Cómo se vive ese duelo anticipado? Por ejemplo, cuando algún familiar tiene alguna enfermedad, cuando alguna persona tuvo un accidente y quedó en la clínica, cuando tiene algún problema, pero ya nosotros estamos como que en ese proceso. Va a fallecer, pero nos va a doler. En ese momento que fallece nos duele, al igual, pero mucho antes ya se ha vivido ese duelo, porque ya estamos pensando de que va a fallecer, de que va a llegar ese momento al cual no queremos, pero es normal de que eso suceda. También es fuerte cuando es una muerte súbita, cuando hay algún choque, o sea, no es lo mismo cuando pasa el momento, o sea, llegó el accidente, falleció enseguida, a que esté el accidente, queda la persona viva, pero queda en la clínica, demora 10 días, 15 días, 20 días, porque hay una esperanza, ¿cierto? Hay una esperanza de que esa persona se va a salvar, a cuando la muerte es de inmediato. En el proceso de intervención, el profesional debe ser empático. No le debe decir a ustedes, no llores, no sufras. No, eso hace parte de nuestra vida. Si nosotros, discúlpeme, hay veces que se maneja la parte cultural, por decir así. No, mira, ella no se vistió de negro, no le duele. Cada persona vive el duelo de manera diferente. No que esa persona no le dolió porque se está riendo, no. Nosotros no sabemos lo que tiene esa persona dentro de sí, lo que está pasando. Nosotros no sabemos cuando esa persona se va a acostar, si llora en su almohada. Nosotros no sabemos si esa persona puede estar hablando con usted, pero su mente está en otro lugar. No lo sabemos, ¿ya? Respetar la costumbre. Sí, hay que respetar las costumbres, las creencias. Hay algunas personas que hacen sus rituales, hay algunas personas que se visten de negro liso, hay algunas que no les gusta. Entonces hay que respetar todo eso. Comprender las dimensiones humanas, como le había dicho anteriormente, lo que son las emociones, los roles, ayúdame con otra palabra.
las emociones, las motivaciones, los roles. No sé, ¿tiene alguna? Entre otras. A esa persona también le puede afectar cuando está viviendo el duelo, que es su parte cognitiva, le afecta lo espiritual. Hay algunas personas que reniegan, como mencionó mi compañera, Dios lo es todo, ¿cierto? Hay algunas personas que dicen, ¿por qué a mí Dios no me quiere? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No sabemos cómo está afectando su parte espiritual, ¿cierto? Lo social, hay algunas personas que no salen más, se quedan aisladas, ya. Entonces hay que comprender todo eso, eso es normal que pasemos por eso. Hay algunas personas de que es más largo el proceso, como hay algunas personas que es mucho más corto, pero eso no quiere decir de que usted se olvidó, porque jamás vamos a olvidar. Una cosa es sanar y otra cosa es olvidar. Hay unas recomendaciones que son de gran importancia. Necesitamos aprender a hablar de la muerte de manera natural. No hablamos de eso, ¿verdad? Nosotros no hablamos de eso, ¿cierto? Porque sentimos que de pronto no nos vamos a adaptar o no vamos a saber cómo nos vamos a comportar en ese momento, ¿cierto? Pero hay unos mecanismos de defensa cuando estamos pasando ese proceso. Hay una reorganización a nivel familiar. Es cuando la familia quiere integrarse ese día. Entonces, es mucho mejor hacerlo en vida. Así como lo dice ahí, debemos gozarnos a nuestros seres queridos en vida, compartir más con las personas que queremos, decirle y demostrarle cuánto la queremos. Debemos compartir con ella mucho tiempo de calidad. ¿Por qué? Para que mañana más tarde usted no diga, ay, yo por qué no lo hice, ay, yo sí lo quería pero nunca se lo dije. Es momento de que usted lo haga ahora en vida, para que cuando ese proceso llegue, usted se sienta más reconfortado, porque usted siente de que le cumplió a esa persona, lo apoyó, lo guió por ese camino, ya, pero el camino del bien. Entonces eso va a ser, en ese momento va a ser de que eso lo sane a usted con más facilidad. Cuando de pronto usted dice, es que yo debía compartir más tiempo con él, ¿por qué no lo hice? Esos aspectos negativos van a hacer de que nuestra parte cognitiva, de que nuestra memoria, de que nuestros pensamientos se distorsionen, y entonces se va a convertir en algo patológico. Y es muy importante tener una ayuda de algún profesional para guiarnos en esos momentos tan fuertes y tan difíciles. Aprender a comunicarnos de manera racional, saber escuchar y hablar. Comprender a las personas es lo más valioso. Ya, es muy difícil, pero mientras hay una comunicación efectiva, todo es posible. Me gustó mucho esta frase que la dijo Henry. La muerte es bella cuando es vista como una ley y no como un accidente. Es tan común como la vida. ¿Cierto? Qué hermosa. Si nosotros compartimos más con esas personas que queremos, dialogamos. Hay algunas personas que en el momento, o sea, cuando está sucediendo ese momento, cuando está pasando por ese momento que fallece alguien que quiere, es cuando le van a llevar rosas al ataúd, cuando le hacen misas. O sea, quieren de pronto como que cumplir, aprovechar o aquello que no hizo, ya, pero lo más valioso es en vida. No puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final, como lo había dicho anteriormente.
Mientras compartimos más tiempo de calidad, es mucho mejor para cuando vayamos a pasar por ese momento, ¿verdad? Cuando vayamos a pasar por ese proceso. Ya después de muerte no hacemos nada. No hacemos nada. Pero mientras usted en vida ayudó, demostró, quiso, de manera positiva, más adelante va a ser mucho mejor para ustedes. Porque nosotros cuando pasamos por ese momento, muchas veces decimos, esto es injusto, nada más me pasa a mí. No, todos pasamos por duelo, todos. Los niños también viven duelo. Todos. No que los niños también viven duelo, ellos también sienten, son seres humanos. Y si algún hijo de usted le regala una cartica diciéndole, papi, te quiero mucho, hermano, te quiero mucho, hay que valorar todo eso. Guardar las cosas positivas, guardar las cosas buenas, orientar cuando hay algo de que no se sale de control. Para eso son lo que es la parte filial, las amistades, todo, porque la familia no simplemente es mamá, papá, hijo, primo, no, los amigos también son su familia, lo que está en su entorno, ¿ya? Gracias por venir, gracias por escucharnos.